10 de la noche en punto, en vivo y en directo, queridos amigos. Esto es Cultura Verdadera, en vivo, en el Prime y por las pantallas de la red. Quiero contarles que el próximo día domingo se conmemora una nueva fecha del Día del Patrimonio Cultural en todo Chile. Qué mejor excusa para hablar, reflexionar y buscar las claves en torno a nuestro patrimonio cultural. Para esto tenemos un verdadero panel de expertos para conocer no solo el patrimonio, sino que también el desarrollo histórico y la actualidad de varios hitos en nuestro país. Estamos una vez más con los historiadores Gonzalo Peralta y con don Cristóbal García Huidobro. Bienvenidos, muchas gracias por dar justamente el contexto histórico a lo que vamos a discutir. Estamos también con el director de la DIVAM, doctor en arquitectura, arqueólogo, con una extensa trayectoria a nivel nacional e internacional en gestión y conservación del patrimonio cultural, Ángel Cabeza Monteira. Don Ángel, bienvenido, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Josefina Berlinier, desde 2014 es directora ejecutiva de la Fundación Artesanías de Chile y también nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Josefina. Y don Gonzalo Ilavaca, artista, pintor, quien retrató los bares del puerto de Valparaíso, quizás como nunca antes. Hoy un vecino ilustre del puerto. Gonzalo, gracias gracias por la invitación. Por la visita. Tenemos una nota introductoria que nos pone en contexto, no solo de lo que se celebra y conmemora el próximo día domingo, sino que además el puntapié inicial para una intensa discusión imperdible en Cultura Verdadera. Hashtag abierto en el @mentira-la-red para sus comentarios y preguntas. Miren. Este 29 de mayo nuestro país conmemora el Día del Patrimonio Cultural, momento para recorrer obras artísticas, ver esculturas o monumentos nacionales, pero también es la oportunidad para que la sociedad reflexione acerca de la importancia de cuidar la memoria, reflejada en su patrimonio arquitectónico. La fiesta nacional el año pasado convocó a 500.000 de personas y este 2016 busca destacar la relación entre patrimonio y comunidad. A lo largo de todo Chile existirán actividades. Por ejemplo, en Arica se podrá visitar la estación de ferrocarriles Arica-La Paz, la Catedral San Marcos o la Casa del Gobernador y el edificio de Gobernación Marítima, por nombrar algunos. En la quinta región, desde las 9:30 horas, la Plaza Sotomayor de Valparaíso se transformará en la Plaza del Patrimonio Vivo. Artesanía, presentaciones de chinchineros, organilleros y cuequeros, juegos tradicionales y muestras de gastronomía son parte de las actividades. En Chillán se podrán visitar los murales de David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero. En la Escuela México, destacados artistas aztecas del muralismo que los chillanejos podrán apreciar desde las 10 a.m. En Punta Arenas se podrá visitar la comandancia en jefe de la tercera zona naval, el Palacio Sarah Brown o el histórico edificio de ENAP. Y en la capital los santiaguinos tendrán que elegir. La oferta es tan amplia como interesante, desde observaciones astronómicas guiadas por expertos en el Cerro Calán, hasta la apertura de los más connotados edificios patrimoniales como la Moneda o la Intendencia, e intervenciones para grandes y chicos, como la recreación histórica de la Guerra de Independencia de Chile, que se realizará en la Plaza de Armas. Cumpleaños número 16 de esta gran celebración ciudadana, esperada por gran parte de las familias chilenas para conocer más de su historia, herencia e identidad local. Muchos dicen y critican que somos un país sin memoria, que en función del desarrollo inmobiliario y del progreso aplastamos barrios y construcciones que son históricas. ¿Por qué es importante el patrimonio? Es la primera pregunta que me gustaría dejar acá sobre la mesa. Bueno, partamos con don Ángel Cabeza, ¿no? Director de la DIVAM, ¿qué nos dice al respecto? En realidad tenemos que comprender el patrimonio no solamente con los bienes que heredamos, sino como una forma de relacionarnos entre todos nosotros que expresa identidad, que expresa diversidad y que hoy día cada vez es más amplio, más profundo, más distante. Mucho más allá de lo que entendíamos tradicionalmente desde el punto de vista de edificios, desde el punto de vista de grandes monumentos públicos, de estatuas. Hoy día el patrimonio es inmaterial también. Es esa sensibilidad entre lo material y lo inmaterial. Acá las fronteras de estar tratando
tratando de decir que esto es material, esto es inmaterial. Hoy día a nivel internacional eso no se discute. Quizás desde el punto de vista científico, para poder describir y comprender, sí, separamos esa realidad, pero en el mundo real ya el patrimonio, digamos, no tiene distintos soportes, distintas expresiones, desde la memoria, digamos, hasta las artesanías, pasando, digamos, por la forma de hablar, de expresarnos, por el arte. Por lo tanto, hoy día el patrimonio es mucho más diverso, amplio, más integral, digamos, de la forma en que un pueblo, digamos, se inserta en un territorio, conversa ya y dialoga con su pasado y su presente. Ángel, te propongo una discusión más en específico y tiene que ver con el puerto de Valparaíso, un casco histórico que es patrimonio de la UNESCO, que nos llena de orgullo, pero también nos llena de vergüenza por el nivel sorprendente de descuido que tiene no solo ese sector del puerto, sino que en general sus cerros, ¿no? Más allá de los 2 o 3 que son estrictamente turísticos, con basura, con excremento de perros, con cesantía, con una ciudadanía frustrada muchas veces, en un puerto que es precioso. Gonzalo y la Vaca, tú que llevas años viviendo en Valpo, tienes tu taller ahí. Hace poquito tuve oportunidad de ver una exposición tuya, además, ahí en los cerros de Valparaíso. ¿Qué impresión te da la palabra patrimonio en el puerto principal? Bueno, primero que nada, si vamos a hablar de patrimonio, me gustaría mandar un saludo a los trabajadores del aseo del camión de mi barrio, porque el día les dije que iba a venir para acá, me dijo, ¿por qué no nos manda un saludo? Les mando un saludo a ellos y tiene que ver esto también de la denominación que llamamos a patrimonio, ¿ya? Cuando tú tienes un barrio donde te puedes comunicar, relacionarte, saber el nombre del panadero, contar historia, del tipo que hace el aseo, ahí tú tienes un barrio que tiene un patrimonio que se llama el intangible, por decirlo así, ¿ya? Entonces, partiendo esta conversación con el patrimonio, hay un patrimonio intangible, hay un patrimonio de la humanidad que no es lo mismo que el intangible, ¿me entiendes? O sea, cuando la UNESCO decide hacer un sitio UNESCO, no es lo mismo que un patrimonio común y corriente. Por ejemplo, el Palacio de la Moneda para los chilenos es un patrimonio de todos nosotros, ¿ya? Hay un patrimonio intangible adentro del Palacio de la Moneda, que es la historia de toda la presidencia, de los presidentes que han vivido, ¿está? Pero quizás para la UNESCO el Palacio de la Moneda nunca va a ser un patrimonio de la humanidad, ¿ya? Porque quizás hay otros palacios en el mundo que son más importantes, que tienen más historia. Entonces hay que definir la diferencia entre un patrimonio intangible, un patrimonio de la humanidad, son distintas cosas, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, para mí, cuando si me preguntas qué es lo que es el patrimonio para mí es la riqueza. Así de claro. Si patrimonio, riqueza y patrimonio es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me quiero comprar un auto, ¿ya? Yo tengo que recurrir a mi patrimonio, a mi riqueza para comprarme un auto, ¿ya? Si Chile quiere ser un país desarrollado, ¿ya? Tiene que hacer mano a su patrimonio, a su riqueza. Entonces, para mí, el patrimonio es la riqueza, ¿ya? Chile es un país que, digámoslo, es nuevo y tiene una cultura que es poca, ¿ya? Comparado con la gran civilización occidental. Los mapuches tienen un patrimonio cultural, pero nosotros no lo inflamos. Así como país, Chile tiene una cultura poca, tiene una industria poca, tiene una tecnología poca, tiene una ciencia poca, pero tiene algo que es mucho, que es su patrimonio, que a mí el verdadero patrimonio es el paisaje, la geografía, la riqueza natural de Chile, ¿ya? Ese para mí es el verdadero patrimonio del cual nosotros tenemos que trabajarlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de algún patrimonio de Valparaíso, cuando hablamos de un sitio, ¿por qué la UNESCO se fija en Valparaíso para tener un patrimonio ahí de la humanidad? Hay que hablarlo en el contexto de su hábitat, ¿ya? Porque si tú sacas la zona del polígono de la UNESCO que tiene Valparaíso y la pones en un desierto, no es nada, ¿ya? Entonces, la UNESCO, ¿qué premia en Valparaíso? Premia, por un lado, cómo el porteño se adecúa a su geografía, ¿ya? Y por otro lado, los recuerdos de una época, de la primera globalización que se llama, que es cuando todos los barcos en el mundo se empiezan a mover y comunicar un país con otro, ¿ya? Valparaíso participó de una primera globalización a través de los puertos. Hablemos de esa primera globalización con uno de nuestros historiadores presentes, Cristóbal García Huidobro. ¿Fue Valparaíso la ciudad más cosmopolita de Chile? Bueno, durante mucho tiempo, de hecho, Valparaíso es el principal puerto del Pacífico.
antes de la construcción del Canal de Panamá, en 1914, que es cuando se abre en realidad el canal, venía construyendo hace mucho tiempo, todos los barcos que venían finalmente desde el Atlántico, desde Europa, para pasar al Pacífico, tenían que cruzar el Cabo de Hornos y ir recalando después en Punta Arenas, Concepción, Talcahuano, digámoslo, para después llegar a Valparaíso. Y eso era algo que por lo demás ocurre desde el siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces, pero el periodo de auge efectivamente tú lo tienes, y como decía Gonzalo, tú lo tienes fundamentalmente la segunda mitad del siglo XIX y de ahí en adelante, fundamentalmente con el mejoramiento de las tecnologías, de máquina a vapor, etcétera, y eventualmente que hace que los viajes interoceánicos sean mucho más rápidos. Entonces ahí tú tienes finalmente primero un lugar que es lo clásico de los puertos, que es donde se cruzan culturas, en definitiva. Tú tienes ingleses, norteamericanos fundamentalmente, pero también tienes holandeses, franceses, de las ciudades alemanas, etcétera, que van recalando, austriacos, en fin, que van recalando en Valparaíso y que eventualmente traen noticias de otras partes del mundo. Porque piensa tú lo geográficamente aislado que es Chile. Chile es un país que tiene la tendencia a ser una isla, tiene un tremendo desierto al norte, una cordillera de 4.000 y tantos metros, 5.000 metros en promedio al oriente, un océano gigante al occidente y al sur selva fría. Entonces al final es un poco difícil, de hecho, tratar de salir de Chile y que lleguen noticias hacia acá. Entonces eso hace de los puertos lugares bastante cosmopolitas. Y por otro lado también hay mucha riqueza en Valparaíso, riqueza, digamos, lo estoy hablando de transacción económica, en definitiva, a través de la aduana, y eso crea una época dorada en Valparaíso que por lo menos todavía se puede ver en lo que son sus edificaciones, etcétera, fundamentalmente en la zona del centro, etcétera. Gonzalo Peralta, esa época de oro, ¿cómo la podríamos describir, no? En lo doméstico, en el día a día, ¿cómo se vivía en ese Valparaíso pujante? Claro, es que esto tiene que ver con que Valparaíso se lanza al mundo cuando Chile entra en el comercio global. Aparte de su ubicación geográfica, a partir de la independencia y la construcción de la República, Chile lanza una vocación comercial. Y Valparaíso es la puerta de eso. Y en Valparaíso se forma una élite política, económica y comercial muy importante de Chile. Familias muy famosas como los Edwards, qué sé yo, se forman ahí gracias al comercio marítimo mundial y la instalación del sistema financiero chileno en el puerto. Entonces, no es solo su ubicación geográfica, sino que es la actividad que desarrolla por una apuesta que hace Chile a volcarse en ese modelo de desarrollo. Y su época de gloria, bueno, es la segunda mitad del siglo XIX y el cambio al siglo XX, la Belle Époque, ¿no? La época que retrata Joaquín Edwards Bello en sus memorias. Y bueno, ahí lejos es la ciudad más cosmopolita de Chile, llena de extranjeros, con mucho movimiento y mucho más moderna que Santiago y que otras ciudades de Chile. Entiendo, muchas cosas fueron pioneras en Valparaíso, desde los bomberos hasta, bueno, el Mercurio. Exacto, sí. O sea, el Mercurio de Valparaíso sigue siendo, hasta el día de hoy, el diario más antiguo en habla española vigente. Mira, por eso, por ejemplo, Gonzalo, me gustaría aportar de que Valparaíso fue pionero, ¿ya? Y el lema de nosotros, los ciudadanos de Valparaíso, es que los primeros no seamos los últimos, ¿ya? O sea, cambiamos la cosa, que los primeros no seamos los últimos, porque tú hablas de la condición de la época de Valparaíso, de la bella época, de la época de esplendor, que tiene que ver justamente con esa relación puerto-puerta. Tú hablas de puerta. Valparaíso es rico en su mejor época porque tuvo mar. No es el puerto la riqueza de Valparaíso, es el mar la riqueza de Valparaíso. Arriba del mar se hacen los puertos, ¿ya? Entonces, la riqueza de Valparaíso, por decirlo así, hay una riqueza geográfica que es el anfiteatro, que tiene la vista como el intangible rico. Y la otra riqueza, la billetera de Valparaíso, es el mar, que se divide en tres riquezas, por decirlo. La primera riqueza es la riqueza de los productos del mar, que siempre le dio a los changos. En toda la época de Valparaíso los pescadores vivieron del mar. Esa es una riqueza grande que tiene Valparaíso, ¿ya? Hoy día en manos de 7 familias privadas. La segunda riqueza es el puerto. Cuando Valparaíso fue glorioso fue porque el puerto era una puerta. ¿Qué significaba? Que llegaban mercaderías, ¿ya? Llegaba la cosa cosmopolita, llegaban culturas, pero todo lo que llegaba a Valparaíso se invertía en la ciudad. Entonces el puerto era una puerta que entraba y salía mercaderías, pero también dinero y también arquitectura,
innovación. Entonces el puerto llegaba a la ciudad y tenía que hacer un funicular, qué sé yo. El puerto llegaba a la ciudad y había que quitarle terreno al mar. Había que hacer construcción, había que hacer ferroviaria, los barcos, los trenes. Toda esa plata que generaba la puerta quedaba en Valparaíso. ¿Qué pasa hoy? Entonces, y la tercera riqueza del mar ya es el borde costero. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué Valparaíso está en ruina ahora? La desgracia de Valparaíso. ¿Por qué nosotros, que éramos los primeros, no queremos ser los últimos? Porque el mar, los productos del mar están privatizados. Segundo, el puerto deja de ser puerta, ¿ya? Entonces hay una empresa en Chile que se llama la EPB, patrocinada por el Estado de Chile, que le dice a Valparaíso: señores, ustedes van a administrar el borde costero de Valparaíso, o sea, la billetera económica de Valparaíso. Entonces, ni la ciudad ni la municipalidad, nadie tiene injerencia. Valparaíso llega hasta la avenida Errázuriz. Y la avenida Errázuriz hacia el mar, donde empieza la riqueza económica, donde está la billetera, la administra una empresa cuyo empresario no vive nadie ahí, no le importa. La ciudad es como el aeropuerto de Pudahuel, que tú vas a trabajar al aeropuerto que te da lo mismo a la comuna de Pudahuel. Entonces, ahí hay una puerta que se cierra y el puerto ahora es una industria y todas las industrias tienen alambre púa y guardia. La tercera riqueza la administra el mismo empresa portuaria de Valparaíso, que es el borde costero lleno de alambre púa. ¿Ya? Por un lado, ahora estamos en la disyuntiva. ¿Ya? Toda la riqueza de Valparaíso que tenía con esta puerta ha sido cerrada de golpe en los últimos 30, 40, 50 años. No es el Canal de Panamá necesariamente lo que empieza la decadencia de Valparaíso, porque Valparaíso empieza una decadencia económica, pero igual Valparaíso es la ciudad de Chile, por geografía, por ubicación y por la posibilidad de comunicarse con el mundo, que podría por sí sola estar súper bien y dejar de ser el cacho de Chile, ¿ya? Entonces hay un borde costero que ahora está en duda. El Estado, por un lado, dice va a haber una empresa portuaria que se dedica a la billetera de Valparaíso. ¿Y qué le damos a los porteños? Démosle patrimonio. Así lo veo yo como ciudadano. Le damos un patrimonio, hacemos que sea la UNESCO. Le pedimos a la UNESCO que tengamos un polígono en la ciudad que sea un patrimonio. Entonces, ese patrimonio del Paraíso le ha traído, en el fondo, ninguna gracia, porque le deja la billetera a la empresa portuaria y a Valparaíso le da un valerista, por decirlo así. En el fondo, un cheque sin fondo. En el fondo, un chirimoyo. Le dio con esta zona UNESCO, ¿ya? Y el problema ahora que tenemos es que el mismo Estado de Chile que promueve la UNESCO, que va hacia la UNESCO, chocan. En este minuto estamos chocando, ¿ya? Porque hay una extensión portuaria que se va a hacer frente a la zona UNESCO. Hay una expansión portuaria. Entonces los arquitectos, esto lo dice unos ciudadanos, yo no sé nada, pero lo dicen los ciudadanos que nos damos cuenta que vivimos ahí, lo dicen los arquitectos, lo dicen los colegios de arquitectos, las cosas de patrimonio, los departamentos de patrimonio de las universidades. Todos están diciendo: viejo, tú no puedes tener una zona UNESCO que no llegue al mar. Porque la zona UNESCO, el origen de esa zona UNESCO viene del mar y del puerto. La construcción que hay ahí es producto de que vino todo eso por el mar. Y resulta que tú no puedes hacer una zona UNESCO dejándola aparte del mar. A ver, esto es muy interesante. Quiero tomar esa declaración de Gonzalo Ilavaca y quiero ver si Josefina Berlinier la comparte. ¿Valparaíso es el cacho de Chile? Yo como ciudadana chilena, porque mi experiencia está mucho más ligada al patrimonio desde la creación artesanal, pero como ciudadana chilena yo no veo a Valparaíso como el cacho. Sí veo una ciudad que efectivamente necesita muchísimo más apoyo estatal, necesita mayor conciencia de su historia, de los cuidados que requiere y hacernos un poco cargo de cómo este patrimonio material desde la ciudad y cómo este patrimonio inmaterial o intangible que decía Gonzalo, desde las personas, desde su barrio, logramos mantenerlo. ¿Cómo hacemos que estos pequeños barrios... A mí me interesa mucho el concepto de patrimonio inmaterial en ese sentido. O sea, cómo logramos que esta ciudad y la esencia que ha tenido esta ciudad en su historia se mantenga en el tiempo sin este arrase, sin el arrasar, sin el destruir. Se lo preguntamos a Ángel Cabeza. En realidad, lo que Gonzalo habla como de riquezas, nosotros desde el punto de vista de las especialidades del patrimonio hablamos de significados, de valores.
incluso a veces de fundamentos y que tienen una característica especial porque cada persona o grupo social lo ve de distinta manera. El patrimonio tiene esa característica polisémica, digamos, de mantener distintos significados, incluso lo fantástico tiene que cada generación de repente lo puede recrear y reinterpretar, ¿ya? Por lo tanto, por eso es tan importante la conservación del patrimonio, ya como un legado, digamos, que se va acumulando. Ahora, el caso de Valparaíso yo diría que es un verdadero diamante de Chile. ¿Ya? No, jamás yo hablaría que es un cacho de Chile. Hablaría que sí, tenemos un tremendo desafío, sí que ha habido políticas públicas erradas, otras certeras, pero que en la práctica el patrimonio, digamos, de Valparaíso es un activo potente para su desarrollo. Siempre y cuando logremos equilibrar bien los aspectos, digamos, que tienen que ver con el borde costero, con la actividad portuaria, con la actividad industrial, con la gente, con los barrios. Es un conjunto de cosas, es una ciudad viva. La administración de ciudades vivas del patrimonio, sobre todo como tienen la característica de patrimonio mundial, son sumamente complejas, porque no son como otros tipos de patrimonios que están como capsulados en el tiempo, ¿ya? En que la práctica, digamos, hay que administrarlos tal cual como están. Acá no. Acá tienes que mantener, digamos, no solamente un tejido ya construido, sino tienes que mantener ya y trabajar y aceptar la vitalidad, digamos, de una comunidad. En ese sentido, el patrimonio tiene que ver mucho con sensibilidades. Y hay que entender y comprender esa diversidad de sensibilidad, incluso a veces contradictorias entre sí. Lo otro que tiene fantástico el patrimonio no solamente esta cosa emotiva, sino también esta cosa contradictoria, incluso el patrimonio del dolor, que trabajamos mucho en el sentido de la memoria, que a veces queremos olvidar, pero que tenemos que tener presente. El caso de derechos humanos, digamos, asociados a lugares donde se cometieron atrocidades. Por lo tanto, ya el patrimonio también es esa historia, digamos, que queremos mantener, aquella que queremos olvidar, pero que cada generación va interpretando. Pero es un activo, desde el punto de vista, si tú quieres, de progreso, de desarrollo, que tenemos que cuidar. Y Valparaíso, lamentablemente, no ha sido bien cuidado por todos. Cristóbal, en esta relación y este revisionismo histórico, ¿en qué minuto Valparaíso entra en pugna con su mar, lo que planteaba Gonzalo Ilavaca? A ver, yo no sé si entre en pugna con el mar. Hay una cuestión ahí, en todo caso, a ver, lo voy a mirar desde una perspectiva un poco más material. A ver, indudablemente Valparaíso es una ciudad mucho más grande hoy día de lo que era hace, no sé, 150 años atrás, ¿no? No tanto la extensión, sino que finalmente se le fue ganando terreno al mar. O sea, se fueron construyendo terraplenes, en definitiva, sobre zona costera, digámoslo, precisamente para darle más extensión al plan de Valparaíso. Quizá hay una disputa con el mar, si tú lo miras así. Pero yo creo que en realidad, si lo miramos desde la perspectiva de lo que hablaba Ángel, por ejemplo, es una cuestión más complementaria, no una disputa en el sentido estricto. Yo lo miro más también desde la siguiente perspectiva. O sea, yo sé que esto que voy a decir es algo muy puntual, pero, por ejemplo, hay un problema grave que existe, más que a nivel de Valparaíso, que es en general con la población de nuestro país, que tiene poco amor por el patrimonio. Pongo el ejemplo del Año Nuevo en Viña, o sea, en Valparaíso, que se tengan que levantar varias toneladas de basura después de que termina la celebración, o con los carnavales culturales que se hacían en Valparaíso hace poco, también pasaba algo más o menos similar. Si nosotros vamos a tener un lugar que es bello, en definitiva, que vale por lo que es, como decía Ángel, el tema del diamante, digámoslo, también el diamante hay que pulirlo, el diamante hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, etcétera. Y por lo tanto, efectivamente, si nosotros tenemos hordas de personas que invaden Valparaíso para celebrar la belleza del mismo Valparaíso, que se haga con respeto en ese sentido. Yo tampoco creo que Valparaíso sea un cacho, ¿ya? Sí creo que hay que tomar políticas que sean acordes precisamente a su calidad de ciudad viva, no encapsulada, porque claro, si tú vas, por ejemplo, no sé, pongo algún ejemplo, Roma, el Foro Romano, o Split en Croacia, etcétera, que son ciudades bellísimas, pero que están congeladas en el tiempo porque finalmente son para turistas, pues. Pero Valparaíso no es solamente turístico. En Valparaíso vive gente, en Valparaíso trabaja gente, hay artistas que se inspiran con los cerros, etcétera, y por lo tanto uno tiene que saber negociar o saber equilibrar, más que negociar, efectivamente, entre las distintas sensibilidades, que debe ser algo extremadamente difícil, y a mí no me gustaría estar en el pellejo de la persona que administra el plan maestro, digámoslo, si es que existiera, de conservación de Valparaíso. Además también porque efectivamente hay un tema de recursos. Más allá de lo que decía Gonzalo, por ejemplo, con respecto a la EPB, etcétera. Claro, indudablemente, cuando salió esta cuestión de la modificación a la ley de casinos, se levantaron todas las banderas negras en Viña del Mar, etcétera, de que finalmente esto iba a eliminar varios miles de millones de pesos en recursos, en fin. Bueno, eso también
también tiene que ver quizá con las doctrinas del Estado mínimo, que también habría que entrar a discutirlas y a conversarlas, pero sin dejar de pensar que efectivamente esto es una realidad extremadamente compleja y difícil de mantener. Siempre es importante entender el presente a partir de la historia, Gonzalo Peralta. ¿Cómo se construye la ciudad puerto? Estos cerros, estos recovecos. Bueno, Valparaíso tiene... Los mitos piratas también de es que Valparaíso no es solo la ciudad, la historia de la ciudad, sino que es la historia, como tú decías, del mar y de los viajes y de las navegaciones. Entonces eso la hace más que el emplazamiento. Por ejemplo, no sé, hay un libro muy bello, ya clásico, de Vicuña Maquena, Historia de Valparaíso, y más que la historia del lugar geográfico es de todas las navegaciones que entraron y salieron y cruzaron por ahí. Entonces eso le da un carácter único. Bueno, y algo interesante de Valparaíso es que es una ciudad que nunca fue fundada formalmente. ¿Cómo? Valparaíso no tiene fecha de fundación. Es como la canción del Gitano Rodríguez, ¿no? Que dice que tú naciste ahí sencillamente. Es así. Las ciudades españolas o hispano-criollas siempre se fundaban con un ceremonial, ¿no? Y con la formación de un cabildo, en fin. Valparaíso existió como un apéndice portuario de Santiago y se utilizaba en la medida que llegaban o salían buques. Recién por ahí, por fin, en el siglo XVIII se formó un cabildo, ¿ah? Pero nunca tuvo fecha de formación. Entonces es una ciudad que nace de sus habitantes y de su movimiento. ¿Te fijas? Y además es una muy aérea, ¿no? Y además es una ciudad que no tiene plano. O sea, por ejemplo, Santiago tenía un plan de construcción, Concepción va a tener un plan de construcción, mientras que Valparaíso es una ciudad orgánica en ese sentido. Claro, no tiene el damero que se traza, ¿no? Y aquí va a ir la plaza, y aquí va a estar la catedral y el gobernador y qué sé yo, sino que, como bien sabes, se va ganando espacio al mar, se va trepando por los cerros. Entonces una ciudad que lo construye la vida misma y la actividad del puerto. Entonces eso lo hace muy, muy especial. Su arquitectura, ¿cómo la podemos evaluar? ¿Cómo la podemos tasar? ¿Cómo la podemos rememorar? Es una multiplicidad de experiencias debido tanto a los colonizadores españoles, ya después durante la República, la llegada, digamos, de migrantes, desde alemanes, pasando por franceses, italianos, ingleses. Por lo tanto, es una arquitectura bastante ecléctica que uno puede encontrar un poco de todo. Pero quizás lo más característico, y lo cual cuando nosotros trabajamos en la elaboración de la candidatura de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, que a mí me tocó dirigir los equipos junto con muchos otros profesionales, el tema de la topografía, el tema de la ubicación, del emplazamiento fue un elemento muy central, lo que denominamos un poco el paisaje urbano, su relación con el mar. Esa fue una característica. Y el otro elemento central, porque cuando uno trabaja en las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad tiene que buscar cuál es el valor universal por lo cual se destaca el lugar dentro del contexto nacional, pero sobre todo porque representa una etapa de la evolución de la humanidad. Y la otra característica fue que Valparaíso tuvo durante todo el siglo XIX esa relación ya de primera fase de globalización o segunda fase de globalización después del siglo XVI. O sea, Valparaíso fue realmente uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur y por ahí transitó todo, y también hacia Chile interior y de Chile interior hacia afuera. Por lo tanto, lo que se destacó como valor universal fue esa arquitectura en esa topografía y esa particular historia de vinculación con todo el mundo, especialmente, digamos, el mundo del Pacífico. Por lo Ángel, tanto, nos hablabas recién respecto del patrimonio del dolor. Y me gustaría preguntarle a Gonzalo Peralta sobre cuáles son los grandes dolores que ha atravesado Valparaíso como los terremotos, para hablar, ciudad, los incendios, partiendo por catástrofes naturales, incendios. Hablemos un poquito de eso, ¿cómo podríamos definir algunos de esos hitos? A la identidad chilena, si se quiere. Si va moldeando nuestra idiosincrasia o la de los habitantes del puerto. A ver, bueno, por lo menos dos grandes terremotos, el de 1823, que casi mata a O'Higgins de pasada, y el de 1906, que fue muy duro para la ciudad porque... No se vaya tan rápido. ¿Cómo que casi mata a O'Higgins? Sí, claro. Sí, bueno, sí. O'Higgins se estaba embarcando. Además. Pero ¿estamos hablando de centímetros o algunos metros? Lo estaban embarcando. Se supone que, bueno, Higgins viaja a Valparaíso y pasó mala suerte porque le toca justo, él estaba en Santiago, arreglar un asunto que había con la escuadra que no le habían pagado los sueldos. Entonces... un problema muy aburrido administrativo, además. Tenía que ir a pagar los sueldos de la escuadra porque los marinos se estaban rebelando. La escuadra de Lord Cochrane, esa clase de personas.
Entonces llega O'Higgins a arreglar este asunto y para su mala suerte lo pilla el terremoto que fue de noche y según se relata él estaba en un edificio de la gobernación del puerto y se derrumbó un muro de la habitación donde él se encontraba y casi muere aplastado. ¿De la misma pieza? Ahí mismo, claro, claro. Entonces salvó por un pelo, casi nos quedamos... Bueno, en todo caso, lo abdicaron a los pocos meses después, así que en realidad no habría sido mucha la pérdida política si nos ponemos ahí más malditos, digamos. Pero y claro, ahí casi nos quedamos sin O'Higgins por un muro del puerto que se le vino encima. Y el otro, que fue el más duro para el puerto, fue el de 1906. ¿Qué pasó en 1906? Bueno, fue un terremoto fortísimo que destruyó la ciudad y que fue poco tiempo antes de la inauguración del Canal de Panamá. Entonces, la devastación del puerto, que luego se puede reconstruir, vino a ser, digamos, rematada por la inauguración del Canal de Panamá, que le quitó mucha de su importancia estratégica comercial, ¿no? Entonces, se dice que nunca pudo recuperarse bien de ese terremoto porque luego vino el segundo golpe, que fue el canal. Fue un segundo terremoto. Claro, claro. Bueno, y lo otro son los incendios que son tan duros en Valparaíso por su geografía y, bueno, y por descuido, sin duda. Y otra cosa que ha sufrido Valparaíso, que no ha sufrido otras ciudades, incluso ataques de piratas. Entonces, imagínate tú la cantidad de... Yo pensé que era un mito, es real. Lo del ataque era bien chiquitita la caleta. Claro. Para Drake. Claro, Drake llegó ahí y, bueno, desembarcó en Valparaíso. Sí, había dos barcos. Había dos barcos y uno cargado de vino. De vino, sí. Entonces Drake se pegó un carrete, ¿no? Extraordinario en Valparaíso. Arrasó con la ciudad, saqueó, se llevó los ornamentos sagrados, se emborrachó y se fue. Así corta. Se pegó un carrete y se fue. Y se fue con el fruto del pillaje y las barricas de vino. Oye, qué increíble, porque lo que le pasó a los piratas, o lo que se retrata específicamente de este saqueo, se parece mucho a lo que un vecino del puerto de Valparaíso me dijo hace un par de años. Un poco en línea de lo que me explica aquí Gonzalo y la Vaca, ¿no? Me dijo, mira, nosotros nos sentimos como el basurero de Chile. Ustedes vienen acá, carretean, se emborrachan cual pirata, dicen, ¡ay, qué pintoresco estos cerros, qué libre y qué bonito Valparaíso! Y después se mandan a cambiar y nos dejan toda su basura acá. Mira, cuando hablamos de dolor, ya hay varias clases de dolores, por decirlo así. Si a ti se te cae un árbol en la cabeza y te mata, es un dolor para la familia. Pero si te atropella un tipo que va curado, es otro tipo de dolor. La muerte es la misma, pero el dolor es distinto, porque hay una responsabilidad, ¿ya? Entonces los dolores de los terremotos en Valparaíso se pueden asimilar porque somos una tierra de terremotos, ¿ya? Pero los dolores que son previsibles, ¿ya? Como los incendios, ¿ya? Como el cuestionamiento del área patrimonial de la UNESCO en cuestionamiento, son dolores que se pueden evitar. Por ejemplo, a Iván le preguntaría, que él estuvo en el emplazamiento de cómo hacer, idear que Valparaíso tuviera patrimonio. Iván, una pregunta. Ángel, perdón, una consulta. Por ejemplo, si tenemos el patrimonio de la UNESCO, que puede ser un potencial económico, turístico y de dignidad, ¿ya? Muy importante, en este minuto está en cuestionamiento porque si tú esa área que está patrocinada, que tú ayudaste a hacer, ¿qué crees que le hace mejor esa área? ¿Que esa área crezca al mar, que es lo que queremos los ciudadanos de Valparaíso, o que se le ponga la expansión portuaria del T2? ¿Cuál de las dos crees tu posibilidad es mejor para un activo que puso Valparaíso de nuevo en el mapa, que es la zona UNESCO, ¿ya? ¿Qué crees tú que es mejor solución para Valparaíso? Como Mira, profesional. No hay que entender estos límites, digamos, como zonas UNESCO. En realidad, lo que aquí estamos ya estableciendo, digamos, que Valparaíso como ciudad tiene una diversidad de valores patrimoniales. Después están las categorías de la Ley de Monumentos Nacionales que nosotros establecemos como monumentos históricos y zonas típicas, que no son solamente lo que tú denominas zona UNESCO, que es un polígono que está protegido de acuerdo a la Convención de Patrimonio Mundial. Pero después nosotros tenemos una zona de amortiguación o zona de influencia, y después tenemos una zona mucho mayor, digamos, de protección. Por lo tanto, no hay como que fijarse, digamos, en ciertos deslindes específicos, de áreas específicas. Hay que comprender el tema del patrimonio mucho más ya imbricado, relacionado, digamos, con los cerros, ya con todos los cerros, con la ciudad en general, y también con el borde costero y también con el mar.
Ya, aquí no hay que hacer esa disociación tan tajante. En la práctica las categorías de protección van creciendo. Si tú te fijas en la historia de la legislación patrimonial de Valparaíso desde el punto de vista declaratoria, ha ido avanzando desde la iglesia de la matriz, ¿ya?, hasta ocupar, digamos, gran parte de lo que es el área histórica fundacional, pero subiendo hacia los cerros. Incluso tenemos sectores ya bastante alejados de lo que podría ser, digamos, el área hoy día protegida, digamos, a nivel de patrimonio mundial. Por lo tanto, este es un tema que hay que verlo desde el punto de vista de perspectiva en que la actividad portuaria, ya por la cual Valparaíso fue declarada Patrimonio Mundial, junto, digamos, con esta relación, digamos, de la ciudad. Por eso la categoría por la cual está declarado Valparaíso se llama ciudad-puerto. Ciudad-puerto de Valparaíso. ¿Ya? Por lo cual no hay que darle espalda a una cosa ni la otra, son las dos. Es el mar y la ciudad. Pero justamente, perdona, para una conversación, digamos, justamente ese es el dolor que me da a mí, Ángel, ¿cachai? ¿Por qué? Porque resulta de que la pregunta que yo te hice es la pregunta que le hace la UNESCO a Chile. ¿Ya? La UNESCO, ¿ya?, se da cuenta de que hay una tensión entre dos diseños distintos, ¿ya? Entonces no es que el ciudadano de Valparaíso no quiera puertos, somos puertos, queremos crecer como puerto, pero queremos un buen diseño de puerto para que se pueda compartir. Gonzalo, para poder entender ese diseño y esa problemática actual, es imprescindible ir revisando la historia. Y te quiero interrumpir para que me puedas contar lo que tú narraste a través de tus cuadros sobre ese Valparaíso que hoy ya no existe, el Valparaíso de los bares de marinos, de esa bohemia que hoy no está presente. ¿Cómo se vivía en aquella época? ¿Qué pasaba en las calles? ¿Qué pasaba en esos desembarcos? ¿Qué pasaba con esos marinos que se tomaban las calles y avenidas de Valpo? Mira, te podría responder, pero después de esta angustia, ¿ya? Porque en realidad Valparaíso está en una situación crítica como para venir allá a hablar del Roland Bar. Te lo puedo hacer, pero después. O del flamenco. O después del dolor, digamos, ¿no? Lo que yo quería decir... que era poner aquí en cuestión, ¿ya?, que hay una UNESCO que le está diciendo a Chile, están haciendo las cosas mal, ¿ya? ¿Por qué no rediseñamos esta cosa? ¿Por qué no metemos que el patrimonio, este polígono, porque tal como dice Ángel muy bien, hay una zona de amortiguación? Yo traje una imagen que si quieren podríamos ver, ¿ya? Hay una zona de amortiguación que se hace después, y después mi casa es una casa de conservación histórica y está lejos de la zona. O sea, esto es un polígono que va creciendo, ¿ya?, que va creciendo en el tiempo, que eso es lo bueno, que ya no, el polígono sigue siendo el mismo, pero la condición de patrimonial se extiende a distintas casas, a distintas zonas típicas, que se va creciendo en el tiempo, tal como dice Ángel, ¿ya? Entonces, lógico, ¿ya?, que los ciudadanos queremos que ese polígono también abarque el mar, porque el mar, con el polígono, esa es la forma de crecer. Esa zona UNESCO es fundamental para recuperar justamente la arquitectura en ruina de la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Sin mar, ¿ya?, sin borde. Si tú eres el borde costero con alambre púa, el patio trasero de un puerto mal diseñado, ¿ya?, no va a crecer y no va a rescatar el patrimonio del plan de Valparaíso, ni del polígono ni del resto. No hay que ir a España, a otros puertos del mundo para darse cuenta. Uno como simple ciudadano se da cuenta que el borde costero de nuestras ciudades al lado, Viña, Reñaca y Concón, son abiertos a la comunidad. Ese es el filete que tiene Viña, Reñaca y Concón. El casino de Viña deja mucha plata, pero el casino gana plata porque hay un borde costero abierto a la comunidad. No es el Monticello, porque la gente de Monticello va y se devuelve. En Viña va al casino, se va a comer, va a la playa. Entonces el borde costero es imprescindible para la recuperación y para la potenciación del anfiteatro y de la área histórica UNESCO y de todo el plan. Si yo vendo un helado en la avenida Perú, en Viña, esa plata queda para mí. Si yo soy el puerto y muevo 500 containers en un día, esa plata no queda para Valparaíso, ¿ya? No, entonces no es una cosa de que deje plata, sino que es una cosa de diseño portuario. Entonces, las primeras 10 cuadras de Viña del Mar, al lado de este borde costero, bien, el filete bien hecho, no hay ruina, viejo. No hay ruina en Viña, ¿ya? Viña, Reñaca, Concón, el mismo Estado de Chile que administra las mismas aguas de Chile, tiene un borde costero para ellos abierto y viven mejor que nosotros. Llegar a Valparaíso es un castigo. El borde costero no existe para la ciudad. El plan de Valparaíso son las primeras 10 cuadras de Viña y es pura ruina. Ese patrimonio que nosotros debemos de entregarle a nuestros hijos es el que recibimos del pasado. Esa arquitectura que habla de esta época gloriosa se está cayendo a pedazos. Bueno, hablemos de ese patrimonio, Gonzalo. Brevemente, Josefina, ¿cuál es
según tu punto de vista, el gran patrimonio material e inmaterial del puerto de Valpo? Oh, yo creo que el patrimonio material tiene mucho que ver con lo que decía Ángel, desde la arquitectura, desde cómo se unieron tantas culturas diferentes de distintos países, cómo se logró la unión, ¿cierto?, desde el ámbito de diferenciación, pero aceptando que en un mismo espacio pudieran confluir diferentes culturas. Yo creo que hoy día Valparaíso puede rescatar esa parte de su patrimonio. Yo creo que desde el patrimonio inmaterial, si bien Valparaíso es muy urbano, Valparaíso también tiene sus aledaños, un poco abriéndome a la región también, que yo creo que es importante. Si bien estamos centrados en la ciudad, yo creo que Valparaíso también tiene un patrimonio desde la creación. O sea, Valparaíso hoy es una ciudad viva. Valparaíso tiene artistas, Valparaíso tiene artesanos, Valparaíso tiene orfebres que de alguna u otra manera tratan de reflejar qué es lo que ellos viven el día a día en la ciudad. Josefina, vamos a recorrer no solo Valparaíso, sino que varias ciudades de Chile, grandes hitos, porque el próximo domingo se conmemora, bien digo, el Día del Patrimonio. Vamos y volvemos, breve alto, estás en Cultura Verdadera. Queridos amigos, en Cultura Verdadera recorremos hoy el patrimonio material e inmaterial de nuestro país. Y es que, claro, el domingo se celebra el Día del Patrimonio. Son las 10 de la noche con 46 minutos. Comenta con nuestro hashtag Cultura Verdadera en el @mentiras_la_red. Iglesias de la Isla Grande de Chiloé. ¿Por qué son tan importantes más allá de ser un circuito turístico, ¿no? Haciendo también una revisión histórica, Ángel, ¿qué podemos acotar en torno a ese patrimonio arquitectónico, sobre todo? Mira, es mucho más que un patrimonio arquitectónico, estamos frente a la misma disyuntiva, son muchas cosas, ¿ya? Y sobre todo lo más importante es esa capacidad, digamos, ya entre los indígenas locales, huilliches y españoles, de construir una cultura ya en que se expresa en cierta manera en la iglesia, pero también en la forma de hablar, la forma de comer, la forma de cultivar la tierra, las relaciones entre todos. Pero no quisiera dejar de lado algo que comentó Gonzalo, ¿ya? Desde el punto de vista, nuestro país tiene un patrimonio diverso, impresionante, bellísimo, ya desde el mundo arqueológico, digamos, hasta el mundo de las artesanías. O sea, no estamos como que somos poco, al contrario, tenemos mucho. Lo que pasa es que a veces no lo hemos apreciado y no lo hemos valorado. Y por eso es tan importante el tema de la educación. En el caso de Chiloé, que es uno de los sitios también de patrimonio de la humanidad, cuando iniciamos en la década de los 90 la preocupación por que Isla de Pascua fuera patrimonio de la humanidad, Valparaíso fuera patrimonio de la humanidad, la Salitrera fuera patrimonio, el Camino del Inca fuera patrimonio de la humanidad, también las iglesias de Chile, o el patrimonio del cobre, digamos, en Súbel, digamos, fuera patrimonio de la humanidad, tiene que ver con que los chilenos se reconocieran en lo que tienen, ¿ya? Y que al mismo tiempo eso tiene una vitalidad tremenda para nuestra identidad y nuestra diversidad. El caso de Chiloé es un ejemplo maravilloso. No solamente la Isla Grande, hay que tener el concepto de Chiloé, ya en todo lo que constituye, digamos, Patagonia y el sur de Chile, desde Puerto Montt, digamos, por Calbuco, pasando Chiloé continental, hasta lo que es hoy día Aysén, incluso ya la primera oleada migratoria, digamos, de Magallanes, de Punta Arenas, fue de Chiloé. Por lo tanto, tiene una riqueza, una potencia gigantesca. Y por lo tanto, cuando se declaran las iglesias, era simplemente, si tú quieres, como uno de los símbolos, ¿ya? Donde la comunidad se reúne. Cuando uno participa con ellos en una minga chilota, va a las fiestas como Caguach, uno se da cuenta que el mar, la tierra, el indígena, el español, incluso ellos hasta se molestan cuando hacen estas diferencias entre indígenas, digamos, ya somos chilotes, ya tenemos una raíz múltiple y esa es nuestra riqueza y la que queremos mantener. Gonzalo, Gonzalo Peralta, historiador, me gustaría que pudiésemos entender la historia de Chiloé a partir de la evangelización. Entiendo que nuevamente los jesuitas tienen un rol importante, ¿no? Convirtiéndose además Chiloé como una de las últimas fronteras. Claro, o sea, si remitimos a las iglesias chilotas, tiene que ver con las misiones de los jesuitas. Los jesuitas fueron una orden religiosa que se dedicó sobre todo a la evangelización de los pueblos indígenas. Y en Chile lo hicieron entre el pueblo mapuche y también entre los chilotes. Y viajan a Chiloé en viajes pioneros, ¿no? Y se construyen estas iglesias
para realizar las ceremonias religiosas y para llevar adelante la evangelización, pero los jesuitas arman una forma de evangelización bien curiosa, que es una especie de evangelización itinerante. ¿Ya? O sea, no se instalan a vivir en Chiloé, o por lo menos no en todas las comunidades o en todos los lugares donde existen iglesias, sino que cada cierto tiempo hacen giras y las iglesias permanecen cerradas hasta que llega el cura y la abre y realiza la misa, los bautizos o, qué sé yo, los otros ritos de la evangelización. Y en ese sentido los jesuitas son fundamentales. Y además tienen una derivada que es muy interesante. Paréntesis, Sí. en este concepto de gira, al no ser un ejercicio de evangelización permanente, ¿no decaen fieles, no decae el interés, entendiendo que la iglesia está cerrada y no hay cura que oficie misa? Bueno, es un proceso largo. Al comienzo, por supuesto, que ocurre, o sea, hay historias en las cuales se hacen, qué sé yo, bautizos masivos, ¿no? Y bueno, se reparte licor para hacerlo más atractivo. Ah, y todas las guaguas que nacieron el último año vengan todas para acá. No, y luego había de nuevo otro bautizo y uno de los bautizados decía que en realidad el bautizo anterior había estado mejor porque había habido más trago, ¿no? Entonces, independiente del rating. Claro, entonces el bautizo decía 1, 2, 3, 5, 10 veces. Perfecto. Así que es un proceso de penetración lento, ¿no? Pero lo que yo te quería mencionar es que los jesuitas, dentro de este trabajo de evangelización, van penetrando en un territorio desconocido y hacen viajes de exploraciones. ¿no? Y son muy fascinantes y de descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, hay jesuitas que en estos viajes llegan a la Patagonia, jesuitas que cruzan la cordillera y fundan misiones en lo que ahora es Bariloche. Hay jesuitas incluso que se lanzan en la aventura de encontrar la ciudad de los Césares, ¿no? O sea, son verdaderos exploradores del territorio austral chileno, con el fin de llegar a aquellos territorios y a aquellas poblaciones que quieren evangelizar. ¿Cómo fue esta locura de intentar buscar la ciudad de los Césares? Bueno, los Césares es un mito que supone que supervivientes de naufragios de buques españoles en el Estrecho de Magallanes, buscando sobrevivir, penetran en la Patagonia, se encuentran con pueblos indígenas y juntos crean una comunidad y luego fundan una ciudad. Y esa ciudad luego se inventa que es de oro, ¿no? Y como en América se siguieron encontrando ciudades fabulosas incluso en el siglo XX, o sea, está el caso de Machu Picchu, ¿por qué no va a haber otra, ¿no? En estos territorios inexplorados? Y hasta incluso fin del siglo XVIII, poco antes del periodo de la independencia, había expediciones organizadas por el Estado en busca de esta ciudad mítica. Increíble. Y los jesuitas también fueron parte de esa aventura. Mira. Entonces los jesuitas, además de esta labor religiosa, lleva esta de exploración que es muy fascinante. ¿Qué gobierno, qué presidente era el que avalaba, estaba sponsoreando, estaban buscando la gallina de los huevos de oro? Bueno, hasta todavía en la monarquía, ¿no? Hasta el fin del siglo XIX. La colonia. Claro, o sea, hasta 1780, por ejemplo, había expediciones que partían justamente de Chiloé en busca de los Césares. Lo que pasa es que también era muy importante buscar la conectividad entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces está el famoso camino del Buriloche, que después es Bariloche. Y sacerdotes, digamos, jesuitas desde Castro, digamos, como el padre Mascarde, digamos, ya exploran y logran identificar estos pasos y logran evangelizar y crear en los lagos Nahuel Huapi, digamos, una primera misión. Lamentablemente estos sacerdotes ya murieron, digamos, en este proceso. Después hubo varios intentos de repoblar, y sobre todo estaban muy alimentados, tal como tú dices, por el tema de la leyenda de la ciudad de los Césares, y esto es del siglo XVI, del obispo Plasencia, digamos, toda una navegación, y los barcos efectivamente desaparecen, nunca se sabe mucho de ellos, y se supone que estos grupos de españoles se metieron desde el sur de Magallanes, de Patagonia, y llegan hasta el sector, digamos, de la laguna de Nahuel Huapi, del lago Nahuel Huapi, y de ahí se inician toda esta investigación por los Césares. Y se le dice de los Césares por el César, digamos, que era como el monarca español, el título que tenían. Y en la práctica, era emperador. Claro, era el César emperador. Así que es verdad. Pero mira, lo fantástico de esto es esta esfera de los chilotes, que es muy interesante en Chile, porque en Chiloé el español colono se hace prácticamente indígena.
¿ya? Y habla huilliche, digamos, y tiene esa relación íntima. Y la misión circular que tú explicabas, que esta misión religiosa, que los sacerdotes estaban básicamente en Castro y salían a finales de septiembre, como cesaban un poco las lluvias, digamos, y durante todo el periodo de verano iban recorriendo ya comunidad por comunidad. Y la iglesia era muy grande, pero era porque toda la gente vivía dispersa. Entonces, cuando venía el sacerdote, ya se ponía de acuerdo con los fiscales, ya, o sea, con una especie de religioso, digamos, ya de la comunidad, que era el encargado de representar al sacerdote, y así efectivamente los sacerdotes hacían esto año tras año, esta misión circular que era por tierra y por mar, ya, y que era realmente increíble. ¿Nace así también la fiesta del Cristo de Caguache? Lo acabo de mencionar yo un poco atrás, digamos, realmente ya el Cristo de Caguache es una cosa pero impresionante desde el punto de vista de la cantidad de embarcaciones y la cantidad de gente, pero igual en cada comunidad, ya, si tú vas a Tenaún tienen su fiesta, si tú vas a Cagua tienen su fiesta. Lindo. Le mando un saludo a la Mireia de Tenauma, que me recibió en su casa durante un verano. Tiene su fiesta. En realidad, Chiloé, digamos, es esa comunidad ya que todavía existe. Ahora, hoy día muy tensionada por los temas económicos, digamos, ya los temas extractivos, la situación que están viviendo, ya, pero te digo, es una historia maravillosa, pero que tiene una fuerza y una vitalidad ya que hay que admirar. Ángel, para quienes no tienen mucha noción de esta fiesta religiosa, ¿podemos describirla desde sus orígenes, su desarrollo, cómo se ha ido, comillas, modernizando con el paso de los años? En realidad nosotros desde la antropología denominamos estos procesos básicamente de sincretismo, en que los sacerdotes logran de alguna manera relacionar muy bien las creencias indígenas con las creencias, digamos, católicas, y buscan, digamos, todos estos elementos que eran como fechas sagradas, digamos, los solsticios, digamos, los equinoccios, digamos, ya los veranos de invierno, y los van mezclando con las fiestas los patronos de San Juan, de San Pablo, de San Pedro. Entonces buscan una manera de relacionar, digamos, todo lo que es la cosmogonía, ya, o esta visión de lo sagrado del mundo indígena con la visión de lo sagrado, e incluso los propios sacerdotes jesuitas, ya los misioneros jesuitas, ellos traducen gran parte de la Biblia, digamos, al idioma mapudungún, el idioma mapuche, digamos, y predican, ya, y son los primeros en aprender, digamos, el idioma ya de la tierra, como ellos llamaban, y relacionarse y vincularse. Por eso es tan interesante la historia de Chiloé, porque si tú ves desde Osorno hacia el norte, todo el siglo XVI es un periodo primero de colonización forzosa, de conquista violenta, y después del mismo tiempo de retirada también apresurada y la destrucción prácticamente de todas las ciudades que habían sido fundadas. Entonces Chiloé queda como una especie así de gran isla, ya en que está conectada simplemente por mar, porque por tierra era prácticamente imposible, con Concepción, y además la isla depende, ya los historiadores acá lo podrán decir, casi toda la colonia depende directamente del virreinato del Perú, no depende directamente, digamos, de Valparaíso. Ya la gente se relaciona directamente con el Perú. Pero también es interesante todo el trabajo de carácter económico, o sea, la exportación de madera, ya, la tejuela, digamos, toda la explotación de los bosques de Chiloé, digamos, alimentan de alguna manera la construcción, digamos, de casi todas las ciudades del norte y sobre todo, digamos, de la costa peruana. Es una historia, mira, maravillosa, pero lo más importante no es quedarse solamente en las iglesias, ¿ya? Es como penetrar en esa diversidad del patrimonio, ¿ya? Ir a Cucao, ¿ya? Y estar con las comunidades huilliches, digamos, ir a los fogones, ¿ya? Hablar con los viejos y las viejas del sector que te cuenten sus historias, las relaciones, toda esa mitología fantástica de Chiloé, ya es realmente increíble. Y además ellos lo están utilizando como un elemento de mucha fuerza, de vitalidad identitaria. Y eso es lo fantástico que tiene. Las artesanías de Chiloé, digamos, ya tienen una vitalidad. Ahora, por supuesto, que tener ojo con lo que está ocurriendo con las artesanías que llegan desde otros lados, de más al norte, ya de otros países. Preguntémosle a Josefina en torno a esa artesanía. Josefina, cuéntanos cuáles son los hitos más relevantes de la artesanía chilota. Esa que cualquier persona cuando viaje a la isla diga, tengo que buscar por acá. Esto es lo importante. Chiloé tiene una riqueza desde la creación artesanal como parte de su cultura, pero maravillosa, con una gran diversidad y que, como dice Ángel, no nos podemos quedar solo en la gran isla de Chiloé, sino que las pequeñas islas, todo el archipiélago. Nosotros trabajamos, por ejemplo, esa gallina que ustedes ven ahí abajo, es de unas artesanas de la isla de Chaiguao.
donde el trabajo con las fibras vegetales, el trabajo con la naturaleza, la tradición textil de Chiloé es maravillosa. Nosotros hicimos un trabajo desde la fundación el año 2015, el año pasado, de recuperación de textiles antiguos que ya no se estaban realizando. Y ahí volvemos un poco al patrimonio, a nuestra historia, al patrimonio vivo, a cómo logramos mantener nuestras tradiciones. En ese caso específico, en la comunidad de Chonchi, las mujeres ya no sabían hacer las técnicas antiguas y solicitaron, buscando piezas en sus familias básicamente, de si es que existía alguna maestra que pudiera enseñarles. Hicimos la búsqueda hasta que la encontramos, pero con muchas ganas de la comunidad. Con muchas ganas en el caso de las artesanías, fuertemente en Chiloé, son creadas por mujeres. Los textiles muy fuertes por mujeres, las fibras vegetales, la gran parte por mujeres, la quilineja, que es otra fibra más realizada por hombres. Pero yo creo que ahí la capacidad que ha tenido el pueblo, ahí está la gallinita de Chaiguao, la capacidad que ha tenido el pueblo, un poco lo que dice Ángel, de la identidad, de mantener sus tradiciones, su historia, sus usos. Porque ¿qué es lo que pasa hoy también? O sea, ¿cómo podemos mantener un uso de recolección de mariscos cuando ya no están recolectando? Entonces, ¿cómo tú logras mantener desde la tradición oral, desde el traspaso de generación en generación, que esta cultura se mantenga viva? Por eso yo creo que la artesanía tiene un valor patrimonial histórico que es muy, muy importante y relevante, y que además tiene la transmisión de generación en generación. O sea, si nosotros no nos preocupamos de que las nuevas generaciones chilotas se mantengan en sus tradiciones, combinándolas con la vida que tenemos hoy, que es un poco más urbana, ¿cierto?, que tenemos otras necesidades, pero cómo logramos que esta enseñanza del patrimonio, ¿cierto?, que la utilización de las materias primas sustentables en el tiempo, ¿cierto?, es parte y misión de todos. Josefina, esta gallina en particular, por ejemplo, ¿tiene un uso solamente ornamental o cumple funciones? Este específico es solo ornamental, pero la gran parte de las piezas que se realizan en Chiloé, sobre todo la textilería, que es la mayor tradición que tiene Chiloé, es muy rico desde las ovejas, desde el mundo vino, desde el mundo agrícola, ¿cierto? Y la tradición alimentaria, ovina y artesanal en Chiloé van de la mano. En Chiloé no están separadas. Recomiéndanos 3 filetitos. 3 filetitos chilotes. Bueno, artesanas cesteras de la isla de Yingua, que hoy no tenemos piezas acá, pero que es una agrupación que se ha dedicado no solo a mantener su patrimonio, sino que a transmitirlo a las nuevas generaciones. Tienen Facebook, Artesanas de Isla Yingua, algo impresionante. Y las mujeres textileras de Kemchi. Yo creo que son mujeres de mucha fortaleza, son mujeres que están luchando por su patrimonio. Y un poco lo que dice Ángel de la introducción de nuevas artesanías, yo creo que tenemos un deber nosotros como chilenos también, de conocer nuestro patrimonio, de conocer nuestra artesanía, de optar por tener nuestras piezas, ¿cierto?, y contarle a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, que esto es parte de nuestra historia. Que si esto se deja hacer, que si las piezas artesanales dejan de crearse, perdemos nuestro patrimonio. Y es así de importante. Por eso creo que la responsabilidad está en cada uno de nosotros también. Cristóbal, volviendo a la historia, volviendo a la revisión histórica, grandes hitos que te llamen la atención para contarle a nuestros amigos en casa sobre el encuentro, ¿no?, de dos mundos, el encuentro de los españoles con los nativos, la evangelización que se produce no solo en la isla grande, como hablamos, sino que en todas las islas pequeñas que la rodean. Claro, lo que pasa es que hay que mirarlo más de la perspectiva del archipiélago, digamos, si nos vamos a hablar geográficamente en Chiloé. Ahora, lo que pasa es que la identidad chilota es bien especial, como lo decía Ángel, por ejemplo, Chiloé nunca fue parte de Chile en el sentido estricto. Finalmente Chiloé termina siendo anexado en 1826 en unas circunstancias bastante particulares. Porque y la monarquía, entiendo, se mantiene en una resistencia... Los chilotes fueron bravos. Muy fuerte. Fueron bravos soldados durante la época de la emancipación. En fin, buena parte de las expediciones que se mandaban desde el Perú llegaban a Chiloé a reabastecerse de soldados, de pertrecho, etc. Pero además también hay una historia que es poco conocida, que, a ver, Simón Bolívar fuerza al gobierno de Ramón Freire a hacer una expedición, que es la última, porque las anteriores habían sido un fracaso. La primera con O'Higgins, que conquistan Osorno y Valdivia,
Después Lord Cochrane corre con colores propios y se va a Chiloé, y ahí Antonio Quintanilla lo manda con la cola entre las piernas gritándole: estas islas son del rey, mi lord. Después Freire hace otro intento de invasión en 1824 y un fracaso también. Finalmente Simón Bolívar amenaza a Freire, están las cartas donde le dice: si usted no va, voy a ir yo. Y Chiloé va a ser territorio peruano, porque él es el dictador del Perú en ese momento. Entonces, los españoles habían abandonado Chiloé hacía mucho rato, o sea, la monarquía española había dejado a los chilotes a su suerte. Entonces, Antonio Quintanilla, que era el gobernador de Chiloé, dice: bueno, aquí hay que salvar Chiloé de alguna forma. Entonces le ofrece Chiloé a los británicos. Están los documentos en los cuales Quintanilla le pide por favor a la corona británica que lo convierta en una colonia de la corona, porque antes de ser chilenos ellos prefieren ser británicos. Entonces el gobierno de su majestad británica, que en esa época era Jorge IV, le dice no, porque uno de nuestros principales socios comerciales es Chile y es complicado, a pesar de que los británicos lo pensaron, de hecho, porque finalmente decían: bueno, si colonizamos Irlanda, Chile es más o menos parecido, así que no debería haber problema. Como los británicos dijeron que no, entonces Antonio Quintanilla le ofrece Chiloé a los franceses. ¡Qué locura! Y el gobierno de Luis XVIII le dice que no también, precisamente porque también Chile era socio comercial. Y finalmente se lo ofrece a los peruanos, es decir, a Bolívar. Pero Bolívar también se niega, no le responde nunca, porque la expedición de Freire ya iba en camino. Entonces los chilotes se defienden durante todo lo que es finales del 25 y principios de 1826, pero finalmente ya no había nada que hacer, o sea, el ejército chileno era superior y terminan anexando Chiloé. O sea, podemos sentenciar que los chilotes son chilenos por descarte, por defecto, la última alternativa. Déjame terminar la historia, ahí vas a darte cuenta cuánto nos amaban los chilotes. La cuestión es que en mayo de 1826, la anexión fue en enero del 26, se inicia una conspiración, una de las 18.000 conspiraciones o'higginistas que van a haber en Chile en esa época, donde el hermano del gobernador de Chiloé era un furibundo o'higginista que se llamaba Pedro Aldunate, y de hecho logra que los chilotes se subleven y declaran la independencia del archipiélago. Declarando la independencia del archipiélago y llamando a O'Higgins como su capitán general y director, o sea, como su gobernante. Y hay una, bueno, muy desconocida, que es una proclama de O'Higgins en inglés, que se la manda al gobierno británico para que vean cuál era el plan que tenía O'Higgins, donde habla de los chilotes que han sido humillados durante, ¿cómo se llama?, décadas por el Estado chileno, y finalmente lo que él quiere es enaltecer a Chile, o sea, a Chiloé, perdón, y darle, en definitiva, el lugar que le corresponde. Ahora, la conspiración no sirvió mucho porque O'Higgins todavía estaba en el Perú, nunca se atrevió a ir a Chiloé, y finalmente el gobierno chileno, en una medida bastante rápida, acaba con la independencia de Chiloé para junio, julio de 1826. Entonces tú comprenderás que los chilotes, no es raro que cada vez que tengan algún problema levanten la bandera española o la bandera del archipiélago diciendo: bueno, estábamos mejor con la monarquía. Piensa tú que Chiloé fue el último territorio del rey en Sudamérica. Cuando ya no quedaba ni uno en manos de la monarquía, Chiloé todavía resistía. Wow. Ahí perdidos en el sur del mundo, sin ningún auxilio de la corona. Además, Chiloé en 2 ocasiones en el siglo XVI estuvo a punto de ser holandesa. ¿Holandesa? Entonces, claro, llegaron expediciones holandesas a principios y a mediados del siglo XVII, perdón, y se toman Chiloé luego con el objetivo de tomar Valdivia, pero finalmente esas expediciones no logran asentarse y se van. Pero en 2 ocasiones Chiloé fue holandés. No, y acuérdate que cuando los holandeses desembarcan en Valdivia, porque tratan de tomar las ruinas de la ciudad, los indígenas los dejan entrar, vengan nomás, y después los masacran a todos. Entonces al final... Bueno, es un territorio difícil, pero fíjate tú que al mismo tiempo, así, siendo Chiloé un lugar que puede ser de una belleza exuberante, es un lugar muy difícil para vivir. Claro, hoy día tú tienes carreteras, motores de combustión interna, tecnología, pero imagínate lo que es vivir en una isla donde llueve buena parte de los 365 días del año, donde cuando tú vas fundamentalmente hacia la costa que da el Pacífico, tú tienes que los árboles están cortados, así, porque finalmente esa es la parte donde les da el viento. Entonces, ese es como el yunque donde se entempla el acero, digámoslo, y el chilote es extremadamente resiliente. Y fíjate tú que construye, ya que estábamos hablando de la iglesia, a pesar de que, ¿cómo se llama? Ángel no quería quedarse solamente en ese tema, pero las iglesias de Chiloé son un monumento al ingenio de los chilotes. Ahora, yo no soy arquitecto ni soy ingeniero, pero sí me puedo dar cuenta de cómo construir una estructura de madera como esa, que resiste el viento y la lluvia, y al mismo tiempo que lo único que pega, o
sea, lo que mantiene unidas las iglesias, sean tarugos y cola, es decir, con la cola fría, digámoslo, es para sacar su sombrero con los chilotes y ver su capacidad y su ingenio para desarrollar esa estructura, además con también otros usos sociales, como por ejemplo la minga. Entonces, la tradición en navegación, claro, la construcción es una embarcación. de embarcaciones. Las iglesias son embarcaciones dadas vueltas. Sí. Y de ahí se construye. Oye, esto de la minga, ¿tenemos antecedentes históricos de cuáles fueron las primeras mingas? ¿Cómo nace este rito social de trasladar una casa de un lugar a otro? Tienes que entender la minga no solamente con esta figura de televisión que aparece, digamos, una casa flotando y la están trasladando. La minga es un proceso, digamos, de relacionamiento de las comunidades, ya en que de alguna manera se refleja, digamos, la razón de ser de lo colectivo. Entonces el apoyo, digamos, el apoyo en la agricultura, el apoyo en la construcción, el apoyo en la guerra, el apoyo en la defensa, el apoyo en la pesca, el apoyo... Es el trabajo de la comunidad, es un tema colectivo, en que yo te doy y tú me vas a dar a mí. Trabajemos juntos, vamos a tener algo. Es una parte esencial de la construcción de la identidad de las comunidades, no solamente chilotas, es de las comunidades mapuches, digamos, de todo el mundo indígena de Chile. O sea, es un elemento central, digamos, de la construcción de comunidad. Pero imagino que esa colaboración tiene mucho que ver con, como bien decía Cristóbal, un lugar difícil de habitar. Los primeros que llegaron, me imagino que tuvieron que enfrentar infinitas dificultades para poder asentarse y ir avanzando socialmente, ¿no? Que lo que pasa es que las mingas también existían antes que llegaran los españoles, y eso es trabajo colectivo indígena. Entonces, al final, ¿qué pasa? En una economía que no es monetaria, porque finalmente tú no tienes algo con qué intercambiar bienes y servicios, lo único que te queda es, por ejemplo, la solidaridad. Entonces tú tienes, como bien decía Ángel, trabajo por trabajo. Pero es anterior. Pero mucho anterior, o sea, y de hecho queda dentro de la tradición, digámoslo, que hoy día, hasta el día de hoy existe, que claro, más allá de la casa flotando, siendo trasladada por una yuntehuelle, es el hecho de que tú tienes acá la oportunidad de, primero, hay todo un tema colectivo de relacionamiento y sociabilidad, ¿ya? Pero mirado desde una perspectiva estrictamente económica, aquí lo que tú tienes es una relación solidaria donde tú intercambias trabajo por trabajo, ¿ya? O sea, yo te ayudo a mover tu casa con una yuntehuelle, pero tú me tienes que ayudar a arar el campo que yo tengo 20 kilómetros más allá. Claro, o trabajo por alimento, o trabajo por fiesta. Y se juntan, se casan, se enamoran, son parientes. Ya, pero mira, quizás también nos hemos olvidado de relacionar lo patrimonial de Chiloé con el paisaje, con la naturaleza, con el patio natural. Y esto es tan importante, por ejemplo, estamos viendo estos hermosos textiles acá, y tú podrás ver que esos colores que tienes ahí, tú no los consigues, son colores que vienen de los tintes vegetales, ya, o minerales, digamos. Ya, y eso tiene que ver con el bosque nativo, por ejemplo, ya esos colores verdes, digamos, que te puede producir el pangue, que te pueden producir, digamos, el canelo, que te pueden producir distinta vegetación nativa. Entonces la relación de esta cultura chilota con su paisaje, con su naturaleza es muy potente, ¿ya? Tanto del mar como del bosque, y que se expresa en el arte. Realmente acá ya la Josefina nos podría leer un poco qué es lo que escriben, digamos, cada uno de estos ya artesanas, digamos, en todos esos diseños que hacen en cada uno de los textiles. Josefina, te lo voy a pasar para que lo puedas mostrar tú misma a cámara y mira nos qué belleza de arte contando. Y de tradición. Bueno, esta es una manta cacique, esta es una manta tradicional de las comunidades mapuches. Manta cacique. Manta cacique, sí. Esta es la manta tradicional que utiliza el cacique, que es la máxima autoridad dentro de una comunidad. Como decía Ángel, por ejemplo, este color se logra con beterraga. Esta es una manta que no cualquier textilera realiza. Esta manta la realiza la textilera que es la más experta dentro de una comunidad. Es una técnica de nudo, el teñido tiene una técnica de nudo. Y un poco lo que dice Ángel de la importancia de los paisajes tiene que ver con algo que estamos viviendo hoy también. Hoy se están perdiendo las técnicas de teñidos con vegetales, que es una tradición tintoria de nuestros pueblos originarios desde hace cientos de años. ¿Cómo se desarrolla esa técnica en particular con esta obra, entendiendo lo que nos explicaba Josefina, que es en base a beterraga? ¿Cómo se logra el color? ¿Cuál es el método de trabajo? Claro, el proceso de teñido, bueno, depende de cuál elemento. En el caso de las beterragas, efectivamente, las beterragas se cuecen. La lana tiene un proceso aparte que va desde la esquirla de la oveja, el lavado, el secado,
luego se hila de manera natural con los usos, ¿cierto? Que son técnicas que todavía hoy existen en nuestro país. Y las artesanas que realizan las piezas textiles todavía las utilizan. Luego de que se cueza la beterraga, el agua de la beterraga queda con el color que es muy fuerte y que todos lo podemos ver en nuestras casas. Y luego, cuando la lana está limpia, pasa a teñirse en grandes fondos, ¿cierto? A fuego durante bastantes horas, hasta que el agua queda con el color. Y una forma también natural de que el color se mantenga en la lana es el fijador, que muchas veces, y lo que nosotros recomendamos también, es que se mantenga con vinagre. Entonces, si tú te fijas, todo el proceso, desde la esquirla de la oveja hasta la pieza terminada, Es natural. Es natural. Exacto. ¿Cuánto demora el proceso para lograr esta manta completa? Bueno, Así esta que manta la ponemos acá. cacique es compleja. Ahora, claro, el proceso completo desde la esquirla a la lana en adelante, bueno, depende, porque en general las mujeres artesanas trabajan... En paralelo, digamos. En paralelo, o sea, trabajan desde la chacra, los hijos, la casa, la artesanía. Pero esta es una manta compleja, esta es una manta que toma más de entre 30 y 45 días en tejerla. Más el proceso anterior, que ya varía más porque depende de cuánta lana esté sacando. Oye, no lo podemos sentir, por supuesto, pero le tomé el peso y es muy gruesa y muy pesada. Bueno, otra de las gracias de esta manta, que el agua no traspasa de un lado a otro. Es tan firme su tejido, es tan denso, que el agua no pasa. Entonces, por eso, efectivamente, cuando andaban a caballo, bajo la lluvia, en los climas del sur, el agua no pasaba y podían seguir haciendo sus labores. Y Josefina, ¿y qué me puedes contar de esto que tengo en mis manos? Cultura mestiza, ya salimos de pueblo originario. Bueno, el crin de caballo es típico de una localidad de la 7ª región, cerca de Linares, que se llama Rari. Es una tradición que tiene más de 200 años. Se habla que Rari es el pueblo de brujas. ¿Es cierto que es el único lugar del mundo donde se utiliza la técnica del... específicamente de la cola del caballo? Específicamente de la cola del caballo, pero si tú te fijas hay una parte que es más gruesa, que es una fibra más blanca, que es lo que le da la base para poder hacer el tejido, que se llama tampico o ixtle, que es una fibra vegetal. Esta tradición, bueno, efectivamente nace en este pueblo, única en el mundo, nace en Chile, pero actualmente nosotros hemos visto que hay otros países que la están trabajando no con esta tradición, no con esta historia, no con esta cultura. Yo lo vi en Colombia, ¿Ya? Vi piezas de crin de caballo, es el único país en el cual yo he visto, pero no tienen el nivel nuestro. Y un poco también yo creo que es importante destacar en la gracia de la artesanía, es como los artesanos y artesanas muestran lo que ellos ven. Cuando tú ves la dama, estas eran las antiguas damas que veían las mujeres de Rari, de las personas que venían a pasear a las termas, etcétera. Las piezas típicas de Rari son las mariposas, son los animales, justamente. Entonces, ¿cómo la artesanía puede mostrarnos un poco nuestro patrimonio? Puede mostrarnos el campo, puede mostrarnos la naturaleza. Por eso yo creo que la artesanía en el ámbito de la educación es un ámbito que nuestro país no ha explorado. Nuestra fundación realiza talleres, por ejemplo, con maestros y maestras artesanas que les enseñan a los niños y a las niñas de dónde vienen, cuál es su historia, cuál es la cultura que está detrás de una pieza, y le enseñan a los niños a realizar una pieza. Esa es la forma hoy de ir perpetuando esta tradición y que no se pierda con los viejos artesanos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar desde la primera infancia en la valoración del patrimonio, por ejemplo, desde la creación artesanal. La Fundación está haciendo un trabajo, por ejemplo, en las escuelas rurales del país, donde estamos vinculando a los artesanos de esas localidades con la escuela rural, trabajando con los niños, donde los niños además reconocen las piezas porque las vieron de sus abuelos y de sus padres, si es que todavía las crean. Y los niños manifiestan mucho interés y tienen mucha facilidad porque es algo que han visto siempre. Yo creo que ahí estamos en un proceso súper interesante desde el ámbito de la educación artística, desde lo que hoy está impulsando el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sobre todo en el fortalecimiento de la educación pública. Y yo creo que la artesanía además tiene esta alma viva, tiene la conexión de los artesanos o artesanas con los niños. Los profesores, el comentario es, no lo había visto nunca antes. O sea, cómo los niños escuchan a estos maestros artesanos, cómo luego llegan a su colegio mostrando la pieza de crin que realizaron y cómo absorben toda la historia, todo el proceso. Josefina, ¿qué nos puedes contar acerca de la guitarrera de Quinchamalí?
Ah, una maravilla, una joya. Bueno, ahí la tienes al lado. ¿Algo así como un clásico? Es un clásico. Bueno, la alfarería de Quinchamalí, nosotros hablamos que es artesanía mestiza, ¿cierto? O artesanía con tradición local. Muchos en casa dicen, yo lo he visto. Bueno, yo lo he visto, bueno, sin ir más lejos, Pablo Neruda tiene una oda a la guitarrera maravillosa. Y también lo interesante es poder difundir cómo se llega a este color negro. Nosotros vemos greda que es del color de la tierra, ¿cierto? Pero nuestra tierra no es negra. Y acá el proceso que es muy interesante, después de que las artesanas realizan la base de la figura, la meten en unos canastos directo al fuego y las bajan. Pero ese fuego tiene bosta de caballo o bosta de burro. Y la bosta, en la medida que va haciendo combustión, va tirando, ¿cierto?, el humo color negro, que es lo que finalmente hace que la pieza termine este color. Josefina, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos conociendo esta técnica y de otras artesanías en nuestro país. El domingo es el Día del Patrimonio y lo celebramos hoy en Cultura Verdadera. Vamos y volvemos. Queridos amigos, son las 11 de la noche con 25 minutos. Hoy en Cultura Verdadera reflexionamos sobre el patrimonio, el tangible y el intangible de nuestro país. Estamos revisando algunas artesanías fundamentales para entender el trabajo dedicado e histórico que hay en cada una de estas piezas. ¿Qué podemos acotar, Josefina, respecto de estas espuelas que me dicen por interno, cuidado, que son de las caras? No, no son de las caras. No son de las caras. Entonces... Bueno, las espuelas claramente son piezas de nuestra cultura mestiza y los historiadores pueden darnos más señales. Pero efectivamente las espuelas originalmente se hacían en plata. Ya. Por eso se hablaba de las espuelas caras, o sea, tenían un valor económico no menor, o sea, sobre todo si ves el peso. ¿Esto era un tremendo símbolo de estatus, Cristóbal? Claro. Sí, piensa tú, los aperos del guaso, digamos, que finalmente es una copia, no es una copia, pero es una transición del antiguo traje, digámoslo, andaluz, de hecho, si tú te fijas el gorro, la mantilla, etcétera, el sur de España. No es un traje es un traje como tú dirías, de domingo, no es un traje para usar permanentemente, es un traje de lujo. Indudablemente, si tú vas a salir con tus mejores galas, también inviertes precisamente en ornamentos que pueden ser muy prácticos, en definitiva, para hacer que el caballo ande, digamos, pero en realidad con las espuelas rara vez tú las ocupas, tú ocupas la fusta, en definitiva, claro, para darle velocidad al caballo. Pero es parte del ornamento, digamos. Entonces, por eso, pero no es que fueran en plata sólida, eran enchapadas en plata, porque si fueran en plata sólida serían muy malas las espuelas, porque se doblarían, se romperían, etcétera. Entonces, pero sí era un trabajo extremadamente minucioso y además caro. Josefina, ¿cuántas puntas originalmente tenía la espuela o siempre fue como la que tengo en mis manos? Y otra pregunta ahí sobre la misma. ¿En qué minuto quienes no eran los grandes hacendados, pudieron acceder a este accesorio? Bueno, en el minuto en que se dejó de utilizar la plata, y justamente son los artesanos quienes comienzan este trabajo de entregárselo a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus primos. Perfecto. Fabricar sus propias espuelas. Claro, y cuando cambiamos el concepto de la plata, antiguamente tenían menos, eran de 8 o de 16 y no, incluso algunas veces de 4, cuando sí. que esas son las más prácticas, en definitiva. Claro, sí, esa estrella, digamos, no tiene ningún uso práctico. Es muy pesada, basta con que tenga solo una punta. Claro. Y si tú ves las crónicas de viajeros extranjeros por Chile, siglo XVIII, siglo XIX, una de las cosas que más le llama la atención son las desmesuradas espuelas de los guasos chilenos o de los campesinos chilenos, porque es totalmente fuera digamos, de uso práctico, ¿te fijas? De hecho, yo diría que son usadas más para caminar que para cabalgar por el pintoneo, claro, y el lujo estético de utilizarla. Mira, o sea, es pura choreza el asunto. Representación. Claro. O sea, claro, porque estatus. Es ostentación y estatus, en definitiva. Tú haces alarde de tu riqueza a través de eso. Ahora, esto fue tan importante incluso que el mundo indígena, ya sobre todo el mundo mapuche, utiliza la platería como un elemento ornamental y de prestigio, ya no solamente en el tema, digamos, del ecuestre, digamos, sino también de las mujeres y todas sus joyas.
Mira, gran parte de esto lo podemos observar en los museos de la DIVAN. Nosotros tenemos en Chile ya el Museo de Arte y de Artesanías de Linares, ¿ya? Una belleza, una colección increíble, digamos, de artesanía de Chile, como también en Yumbel, o también lo tenemos acá en Yerbas Buenas, lo tenemos también en el sector del Museo Nacional de Historia, Histórico Nacional acá en Santiago. Hay una colección histórica de artesanías desde el siglo XIX que es una belleza, una belleza. Realmente ahí hay arte, hay identidad, y es algo que tenemos que apreciar. Incluso mucha gente dedicada al arte ya va, observa, mira, ya realmente es un universo de cómo comprender este mestizaje, como tú dices, y esta comunicación. O sea, cuando tú ves esa faja mapuche, ya te están contando una historia, ¿ya? Y pocos sabemos leer esa historia, ¿ya? Y así, acá hay mucho simbolismo, no solamente la técnica, ya, de cómo hacemos toda esta artesanía, sino lo que se comunica a través de ella y el factor de identidad que genera. Josefina, te pongo en un aprieto si te pido que nos explique un poco cuál es la historia entonces escrita acá. Sí, yo no sé leer, como dice Ángel, ese es un trarihue, ese es el nombre de esta faja mapuche que utilizaban las mujeres fuertemente. Y un poco lo que dice Ángel sobre la vestimenta, sumándonos a lo que hablábamos de los guasos, en nuestras culturas originarias también el tema de la vestimenta y el uso es parte del prestigio dentro de la propia comunidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema de la ornamentación de las joyas, nosotros vemos hoy los chaguay, que son los aros, vemos algunos pequeños, pero los chaguay originales son muy grandes, tienen mucho peso, y en la medida que la mujer va utilizando más ornamentos, es que tiene más estatus dentro de su propia comunidad. Así que no podría leerte el trarihue, pero sí creo que mantener este espacio, que poder contar a los chilenos, sobre todo porque acá me decía Gonzalo, bueno, pues yo me imagino que los extranjeros compran mucho. Sí, los extranjeros compran mucho, no discuten por el precio, hay una conceptualización también del valor de la obra. Yo creo que ahí hay que ponerle hincapié en lo que cuesta el trabajo, en ponerle valor al trabajo y por qué el extranjero no lo dice y el chileno sí, porque bueno, el chileno todavía ve que el pasto al lado es más verde, y el aprender a reconocer lo propio, y ahí yo destaco la celebración del Día del Patrimonio, los 16 años, en que cada año nosotros en el espacio que tenemos en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, vemos como cada año llega más gente y llega mucha familia con niños muy pequeños y con un orgullo de mostrar lo propio. Josefina, ¿qué tenemos acá en nuestras manos? El guaso de cerámica policromada de Talagante, también una técnica mestiza con una tradición preciosa, las monjas claras. Antiguamente era cerámica que venía con olor, perfumada. De las monjas claras. Su quiltro durmiente ahí, ¿eh? Ahí hay que contar algo. Tiene un Washington. Tiene su Washington durmiente ahí. No me había Un fijado. cachupín de Talagante. Oye, a propósito de las monjas claras, te voy a contar una historia bien simpática. Hace 2 semanas atrás me tocó ir a ver a las últimas 5 monjas claras que están en Santiago, ya en el sector de Puente Alto, y me mostraron sus joyas. Ya ellas están yendo ahora de Chile algunas y otras hacia el sur. Y nos mostraron sus artesanías, sus tesoros guardados desde el siglo XVII y XVIII, con cerámica perfumada. Y habían estas cajas y uno ahí oliendo, y era increíble que todavía tenían olor. Además porque las monjas claras tenían su convento donde está hoy día la Biblioteca Nacional. Ya estaban ahí. Entonces las fuimos a ver, estaban todavía ahí todas las imágenes religiosas guardadas de que estaban en la antigua iglesia y el convento. Además ya eran de clausura, todavía tienen esas rejas, digamos, impresionantes, y tienen sus artesanías. Realmente ya interesante poder rescatar un poco. Ellos explicaron que han tratado, hay una universidad que ha tratado de reproducir ya de cómo se hacía esta cerámica con dolores, pero realmente no lo han logrado. Pero realmente es increíble. ¿Ya? Es realmente hermoso. Oye, y miren lo que tengo acá, porque con este estribo yo me acuerdo de nuestro capítulo de Cultura Verdadera de la semana recién pasada, Gonzalo Peralta, cuando hablábamos de cómo nuestra cultura chupística o etílica también ha diseñado en parte, o vimos la historia de Chile desde la ingesta alcohólica, ¿no? Y hablábamos de el origen o posible origen del nombre del cola de mono, esto del col de Mont. No querían que se fuera el presidente Montt, así que había
podía emborracharlo con lo que hubiese, así que se preparó este particular brebaje. Y usted me habló de el trago del estribo. Me gustaría, mire el link que estoy haciendo, ¿eh? Una asociación libre. ¿Qué significa el trago del estribo? Es el último, ¿por qué? ¿De dónde viene esto del estribo? Porque es cuando te estáis subiendo al caballo para irte. Perfecto, de ahí viene. Entonces pones la pata en el estribo. O sea, como un pie en un estribo y el otro todavía estamos ahí. Exacto. Claro, ya, ok, claro, mira, claro. cada día se aprende algo nuevo. Un amigo siempre me decía el del estribo y yo no entendía a qué se... ¿Y de dónde viene el tiro? ¿Perdón? Esta expresión tan chilena que casi nadie entiende, al tiro. ¿De dónde viene, Ángel? A ver, los historiadores acá. Ya, una de las versiones, digamos, siempre se pensaba de que en el mundo rural, digamos, había que lanzar un tiro para avisar estoy llegando, ven para la casa, etcétera. Pero realmente la explicación más certera que han dado algunos tiene que ver con el estribo. A ver. El tiro. Y eso quiere decir rápido, ahora, pa. Cuando se lanzaba el caballo, el ecuestre, ya, y tenía que afirmarse, digamos. Eso era una expresión de rapidez. Al tiro el caballo y con el Oiga, ¿qué me dice? Bueno, ¿qué podemos acotar en torno a este objeto, Josefina? Oye, para mí el estribo es un lujo en técnica. El nivel de detalle en el tallado de la madera, que tiene un nivel de complejidad, que es difícil, que es detallista, es minucioso. Bueno, ese estribo en general tiene el asa que lo cubre arriba, que es de acero. Ese es un estribo que nosotros tenemos en la colección patrimonial. Y un poco nosotros siempre lo mostramos junto a la espuela, junto al chamanto de Oñihue, junto a la faja, porque es un poco el atuendo de esta... Para la zona centro es como la zona del mestizaje desde la artesanía en todo su esplendor. El chamanto de Oñihue realizado en hilo de seda. Entonces, para nosotros, desde la Fundación, efectivamente, si nosotros queremos mostrar lo que es el mestizaje desde las artesanías, es la zona centro. O sea, es el atuendo de Guaso, es la chupalla de Guaso, la teatina, todo lo que se da entre la sexta, séptima hasta la octava región. Es un trabajo increíble y mucha data. Josefina, y bueno, para entender justamente ese recorrido y otros, porque el domingo es el Día del Patrimonio, pongan atención a la siguiente nota de Cultura Verdadera. Patrimonio es algo difícil de definir, pero en pocas palabras es la memoria que refleja nuestra identidad como nación. En el caso del barrio 18, la arquitectura monumental da cuenta de la identidad de la élite criolla del siglo XIX. Entre las calles San Ignacio y 18 hay al menos 3 palacios juntos: el Palacio Irarrázaval, el Palacio Ochagaví en la esquina y el Palacio Íñiguez en la otra, que hablan de una élite santiaguina que construyó estos grandes edificios durante la época de oro del salitre, lo que caracteriza a los historiadores como la Belle Époque chilena. Con el crecimiento de la ciudad, la élite de Santiago se va a alejar de la Plaza de Armas y va a buscar nuevos barrios donde vivir y se va a sentar en el barrio 18 y en el barrio República. Por eso, al entrar por calle 18 nos encontramos al menos con 2 palacios. En la calle 18 con Alonso do Valle y que hoy día pertenecen a la institución educacional Duoc UC. Estamos al interior del Palacio Eguiguren, hoy día Duoc UC, y lo interesante de este espacio es que el patrimonio es algo dinámico y cuando la élite santiaguina se movió desde el sector centro hacia el oriente, estos palacios quedaron abandonados. Cuando llegaron las instituciones educacionales a reutilizar los espacios, los reconvirtieron para darle un nuevo uso institucional y educacional. Rematando el barrio 18 se encuentra el Palacio Cousiño, perteneciente a la familia del mismo apellido. Es la representación máxima de una élite criolla tremendamente poderosa y muy rica, que logró transformar, por ejemplo, el Campo de Marte en el Parque O'Higgins, un paseo público para la élite al más puro estilo francés, y que a la muerte de Luis Cousiño, Isidora Goyenechea, su mujer, se convierte en la 8ª mujer más rica del mundo. Solo como dato anecdótico, mientras era presidente Eduardo Frei Montalva, se supone que el Palacio Cousiño iba a recibir a la reina Isabel.
Pero lamentablemente, como suele suceder con edificios patrimoniales de esta envergadura, el edificio se quemó y no pudo alojarse en este lugar, por lo que el presidente tuvo que recibirla en su propia casa. Y si estamos hablando de palacios, de identidad y de patrimonio, no podemos dejar de hablar del Palacio de la Moneda, un edificio construido en 1785 por el arquitecto Joaquín Toesca y de estilo neocolonial, y que representa el poder político en un espacio cerrado como un palacio. Aprovechando esta interesantísima nota, yo me pregunto, ¿qué fue la Belle Époque chilena, Cristóbal García Huidobro? Bueno, a ver, hay un libro de Manuel Vicuña que se llama La Belle Époque chilena, que habla precisamente sobre el tema. Es una época, digámoslo, a ver, donde tú en Chile tienes varios factores que confluyen. En primer lugar, toda la riqueza del salitre, por un lado, que se convierte como en la riqueza fácil a partir de la década de 1880, con la anexión de los territorios que se ganan durante la Guerra del Pacífico, y que además también da paso a una incipiente industrialización en Chile, no tanto en Santiago, sino más en provincia. Entonces, parece que hay dinero para todo, digamos, y aquellas personas que controlan finalmente el capital en Chile, incluso también el Estado, que se dedican a invertir. Por ejemplo, el Estado lo que hace es darle alcantarillado a la ciudad. El alcantarillado de Santiago es relativamente nuevo. Claro, y efectivamente para dejar de ver a los surullos pasando por la calle, digámoslo, en la acequia, tú construiste un palacio que existe ahora debajo del centro de Santiago, que además lo construye una compañía francesa, y fíjate tú que el centro de Santiago jamás se ha inundado. No podemos decir lo mismo de otros barrios, pero bueno, y además también hay ¿cómo se llama? Inversión en calles, alumbrado, después será con los teléfonos, telégrafos, etcétera. Pero también está la ostentación de la que hablábamos antes, por ejemplo, el tema de las espuelas, cuando tú muestras la casa donde vas a vivir. Le llamamos palacios nosotros acá en Chile, pero en realidad no son palacios, son casas grandes, mansiones quizás. Si tú lo comparas con los verdaderos palacios te encontrarías en Europa. Claro. Y de alguna manera lo que hacen es emular también estilos europeos. Por ejemplo, uno de los primeros palacios que se construye en Chile es el Palacio de la Alhambra, que es un intento humilde de ejemplificar la Alhambra española, digámoslo. Después vendrá el estilo, digámoslo, de la Belle Époque francesa, digámoslo, que fundamentalmente lo que tú ves ahí con el Palacio Íñiguez, también el Palacio Cousiño, por mencionar varios más. Otros se han destruido con el tiempo, los han demolido, se han reconvertido. Finalmente tú tienes esta idea donde se hablaba de que finalmente, y esta es una impresión que tenían los santiaguinos, de que Santiago era como una especie de París en pequeño. Entonces, claro, uno le preguntaba a los franceses cuando venían a Chile qué opinaban y decían que no, en realidad esta era una ciudad latinoamericana que tenía retazos de París. Lo mismo pensaban los británicos, los norteamericanos, etc. Pero lo que tú ves ahí fundamentalmente es la riqueza invertida en la ostentación. Pero esa ostentación no es solo mera frivolidad. Claro, sí. Hay un motivo político detrás. Con la Guerra del Pacífico, como decía Cristóbal, se gana la riqueza salitrera, ¿no? Y luego con la Guerra Civil, la oligarquía chilena, sobre todo santiaguina, se apodera del Estado, que era quien ganaba el dinero de la exportación del salitre. Entonces, este grupo social, para poder adquirir esa riqueza y mantener el poder político, necesita establecer relaciones sociales dentro de ese círculo cerrado y que cada vez se hace más cerrado. Entonces un elemento importante para esas relaciones es la vida social y la ostentación de la riqueza. Entonces no es solamente vivir el jet set por mera frivolidad, sino que cumple un rol político en cuanto a establecer relaciones sociales cerca del poder para estar ahí vinculado con la fuente de la riqueza. Claro, porque justo te iba a preguntar en torno a que uno siempre ha visto que la élite chilena tiende a ser más bien austera, que no, bueno, esa austeridad, que no exhibe su riqueza. Que era tradicional en Chile en la época de la Belle Époque, se rompe, excepto cierta élite provinciana que queda más o menos fuera
de este grupo que está en el núcleo del poder y la riqueza, que están sobre todo en Santiago y en Valparaíso. Vamos a seguir descubriendo esta y otras historias. Breve alto, esto es Cultura Verdadera. Estás al aire acá en la red, no te vayas. 11 de la noche con 49 minutos, somos Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. A esta hora te quiero recomendar el mejor sushi de Peñaflor y Maipú. Arakaki Sushi, ubicado en Balmaceda, 462 Mayoco y en Avenida Sur 12 Maipú. También puedes visitar su página web arakakisushi.cl y su fanpage Arakaki Sushi, o también llamando al fono 2281400502 de Mayoco, o también al 2272555050 de Maipú. Ya lo sabes, Arakaki Sushi, 10 años al servicio de ustedes. Seguimos llevando a cabo una interesante conversación en torno al patrimonio tangible e intangible, distintos puntos del país. El próximo día domingo se celebra el Día del Patrimonio, donde se abren edificios, van a haber visitas guiadas. Hay posibilidades únicas de conocer lugares patrimoniales en todo el país. Hablábamos de la Belle Époque y hablábamos de cómo se ostentaba con las riquezas de la época. La Belle Époque no se podría entender sin la riqueza del salitre. Gonzalo Peralta, me gustaría que entráramos de lleno a la historia de Humberstone, por ejemplo. Bueno, después de la Guerra del Pacífico, ¿no? y de la ocupación del territorio de Antofagasta y Tarapacá, empieza una verdadera explosión de la explotación salitrera, con una importante presencia de capitales ingleses. Incluso se llega a afirmar que existía un enclave inglés en Chile, ¿no? Y dentro de eso se crean las oficinas salitreras. Y algo que es común a todos los, digamos, estos procesos extractivos, sobre todo en la minería, que se instalan poblaciones en espacios geográficos lejanos e inhóspitos, donde antes no había nadie, y surgen ciudades de la nada, ¿no? Es como si llegara un platillo volador y se instalara en medio de la nada, y eso es lo que ocurre en la Pampa Salitrera. Entonces es necesario que hayan todos los servicios para que, bueno, se realice la explotación, y además para la vida de los obreros y de las personas que ahí habitan. Entonces ahí se crean estas verdaderas ciudades artificiales. Y Humberstone, así como muchas otras, perviven mientras la explotación de ese recurso existe, o mientras es un negocio rentable. Y cuando el recurso desaparece, es depredado, o ya el negocio no es rentable, esas ciudades son abandonadas. Y es lo mismo que ocurre en el caso de Sewell, por ejemplo, en el cobre y en muchos otros más. Entonces es bien curioso, y también yo diría es triste pensar en que la industria extractiva de recursos naturales en Chile es una constructora de ciudades fantasmas, porque están todas ellas condenadas a desaparecer en el momento en que ese recurso ya deje de ser negocio. Claro. Cristóbal, ¿cómo se vivía en aquella época en estas ciudades que, como bien explica Gonzalo, se montaban en función de la riqueza del salitre? Yo me acuerdo, hay un artículo en un libro, La historia de la vida privada, creo que es el último tomo, cuando habla precisamente de las ciudades de hojalata, digámoslo, hechas con lata, que finalmente piensa tú llevar material a la zona del desierto, en definitiva. Primero ya es muy difícil, ¿ya? Es extremadamente caro, entonces eso te implica que la vida en las salitreras es extremadamente cara. Además ahí le tienes que sumar ciertos elementos que, bueno, son parte de la economía de la época, que a ti no te pagaban con dinero, sino que te pagaban con fichas. Entonces literalmente tu vida le pertenecía a la compañía, porque a ti te pagaban con estas cuestiones de baquelita, que es un precursor del plástico, pero el único lugar donde te lo aceptaban era en la tienda de la misma compañía, que era la pulpería, en fin, donde los precios eran considerablemente más elevados también. Es un lugar también donde el Estado no llega. ¿En qué sentido? Como está tan lejos, finalmente, por ejemplo, la policía, el mejor ejemplo.
las salitreras en un mundo en una burbuja, donde finalmente tú tenías a quien mantenía el orden como una policía privada, que dependía de la compañía, y no de la autoridad estatal que tenía la capacidad de mantener el orden. Varias veces hubo problemas, conatos de revueltas, motines, etcétera, o finalmente lo que tú tienes, que es la clásica historia de que cuando se cuenta el tema de la salitrera, la famosa de los obreros salitreros que bajan desde La Pampa hacia la Escuela Domingo Santa María en Iquique, y que bueno, eso no termina para nada bien, digámoslo, aunque eso tuvo que ver más con la actividad del Estado en ese sentido, porque claro, son gente que está ocupando una escuela, que son trabajadores que deberían estar de vuelta en la oficina salitrera extrayendo caliche, en vez de estar protestando por sus condiciones indignas de vida. Bueno, ahí intervino el Estado. Y ahí intervino el Estado, pero no fue para bien. O sea, el Estado interviene para defender los intereses de la salitrera. De la salitrera. Entonces, al final, tú tienes una vida bastante ardua, ¿ya? Pero al mismo tiempo también, tú tienes, por ejemplo, si vas a Humberston, Humberston tenía todas las, como decía Gonzalo, todas las comodidades que podías tener en una ciudad. Tenía un cine, un teatro, que da lo mismo, que es precioso, que ha sido restaurado. Tenía una plaza. Y piscina. Claro, exactamente. De fierro. Claro. Y tiene una plaza muy bonita, etcétera. En fin, entonces al final tú te das cuenta, tú tratas de recrear en el desierto, un lugar donde no crece nada, algo como si tú estuvieras en una ciudad, digámoslo, cualquiera de Chile. Exacto. Con todas esas comodidades. Bueno, lo de la piscina que menciona Ángel es notable, porque el nivel de despilfarro en la mitad del desierto, una piscina, eso es... Pero piensa tú, en Sewell, por ejemplo, está una de las primeras piscinas temperadas que habían en Chile. Y juego de bolos. Claro, y la cancha de bowling también. Claro. ¿Cuál es el valor patrimonial de estas ciudades hoy verdaderamente fantasmales? Mira, a mí me tocó hacer con la Corporación Museo del Salitre hace 3 años atrás un estudio financiado por el gobierno, ya en que solamente en la provincia del Tamarugal identificamos 126 oficinas salitreras de carácter industrial, sin considerar las paradas salitreras, que es la explotación del salitre durante el siglo XVII, XVIII ya, y comienzo del siglo XIX, las cuales después, por la calidad del caliche, digamos, se transforman, digamos, y por la exportación del salitre se transforman en estos lugares. Ahora, lo interesante del salitre es la cultura pampina que se genera, que está viva hasta el día de hoy, que es la gente que vive en los poblados del interior, pero también en Iquique. ¿Ya? Y lo interesante, como ustedes hablaban de la Belle Époque, ¿ya? Yo diría que también esa era una cara, la cara de los quienes administraban, digamos, el negocio. La cara bonita. Porque la gran cara era la época triste, digamos, de todas esas familias que trabajaban en condiciones realmente paupérrimas, ya, y que incluso una parte del desarrollo de Chile se debió a todas esas familias enganchadas desde el sur de Chile, también bolivianos, también peruanos, ya, y por lo tanto lo bonito que tiene de entender el patrimonio, esa diversidad de lo triste, ya, y también de lo heroico y también del esfuerzo. O sea, cuando hablamos del patrimonio no es solamente el edificio o lo que tú nos estás contando acá de estos ya palacetes chilenos, digamos. Hay que entender que detrás de eso hay un proceso histórico, y lo bueno que tiene preservar estos bienes es que nos pueden contar, ya uno puede leer, ya hay un lenguaje a veces directo y oculto, lo que tú hablabas de la ostentación, pero detrás de eso, ya, por ejemplo, en el caso rural, ya, para entender, digamos, la casa del hacendado, hay que entender, digamos, las casas de los inquilinos, las bodegas, el sistema productivo, y eso es parte de nuestra historia. Y lo que estamos haciendo este próximo día domingo, de alguna manera, en que hoy día tenemos más de 750 actividades, ya. Posiblemente van a participar más de 500.000 de personas. Y lo que más nos importa, digamos, es la calidad de la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas que entiendan que en estos bienes patrimoniales está su historia. Pero no solamente como un elemento, digamos, del pasado, hay que comprenderla, digamos, para poder tener esa riqueza que tú hablabas, pero yo digo desde el punto de vista de los símbolos, de los significados, incluso a veces contradictorios, digamos, para que nuestro país, digamos, comprenda su diversidad y de esa diversidad saque fuerza, digamos, para salir adelante, como lo ha hecho después de tantos desastres, digamos, en nuestra historia. Bueno, con estas palabras de Ángel queremos empezar a despedir nuestro capítulo de hoy. Agradecemos sus comentarios, preguntas también a través del hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red. Hemos hecho un recorrido no solo histórico, sino que también geográfico por nuestro patrimonio, un poco calentando motores, como bien decía Ángel, para lo que va a suceder este próximo día domingo. Importante la cifra, 500.000 de personas va a poder disfrutar, conocer, reconstruir parte de nuestra
nuestra historia en el Día del Patrimonio. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Viene Así Somos y nosotros nos reencontramos mañana 10:30 en punto para abrir una nueva semana de Mentiras Verdaderas. Que descansen. Hasta la próxima.